Jimena, muy buenas noches. Gracias por venir a acudir a nuestra convocatoria, porque hay diferentes temas que tienen que ver con el tema económico en general, que nos gustaría que por favor nos ayudes con tu análisis. Con mucho gusto. Lo último que ha provocado una fuerte reacción y expectativa es como el presidente anunció que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que aumentará 50 bolivianos la renta dignidad que entrega el gobierno a las personas de la tercera edad. Esto ya va a salir en cualquier momento y obviamente ha sido calificada como una medida política, pero obviamente se trata de un sector muy vulnerable de la población, ¿no? Que envuelve emociones. El que está en contra como que es una mala persona, o el que está a favor es alguien que va a ser bendecido toda la vida. Pero en ese análisis frío que tiene que ver con nuestra economía, ¿cómo lo lees tú? Mira, yo creo que esta es una reivindicación social, es un beneficio que se origina ya por los años 93, 94 con el surgimiento del Bono Sol, el Bonivida, y ahora se ha vuelto renta dignidad, digamos. Es un derecho adquirido por la gente de la tercera edad que ya tiene largo plazo, que si bien los gobiernos no lo reconocen, pero esto es un bono, es una política de Estado. Y ciertamente 50 bolivianos a mucha gente le parecerá muy poco, ¿no es cierto?, especialmente para la gente de la tercera edad, pero algo es algo en una situación que muchos de los bolivianos que no tienen un seguro de largo plazo. Recordemos que solamente el 20% de la población tiene un aporte a las AFPs que en algún momento le va a dar una jubilación. El resto, ¿no es cierto?, en gran medida depende de esta renta dignidad, ahora incrementada en unos 50 bolivianos, y que creo que es una política de Estado ya de hace muchos años y que hay que mantenerla. El problema es que si esto juntas, estas políticas que son correctas, que son justas con la población, juntas gastos superfluos en propaganda, en infraestructura inútil, en empresas que están quebradas, eso genera, pues, si acumulas todo eso, las cosas buenas y las cosas malas, lamentablemente el déficit público en Bolivia está alrededor del 8% del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo dinero y venimos arrastrando este déficit público hace 6 años, con este año van a ser, por supuesto, 6 años. Entonces, ese es el contexto en el que ver esto. Por supuesto que todas estas medidas ahora se van a politizar, se van a electorizar, pero en el caso de la gente de la tercera edad creo que es muy merecido y el país creo que ha avanzado mucho, ¿no es cierto?, en su política de Estado desde el 94, tener una transferencia para la gente de la tercera edad, eso es bueno, y por supuesto habrá que ir mejorando también este bono, colocándolo en un contexto, digamos, que también incluya a mucho más gente, pero a la gente que genere empleo de calidad, ¿no?, a las empresas o el gobierno, o que genere empleo de calidad, y de tal manera que la tercera edad pues sea digna en el país, ¿no? Bueno, como un datito adicional, actualmente el Tesoro General de la Nación, a través de sus recursos, atiende a más de 1.053.000 personas de la tercera edad. La renta dignidad es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado a las personas mayores de 60. Ese es el valor. Y ahora, si juntas eso a los otros bonos, Juancito Pinto y el Juan Azurduy, más o menos 5 millones de personas en Bolivia reciben un bono, ¿no? Y estos bonos, por supuesto, tienen un impacto sobre los niveles de pobreza vinculados a temas de ingresos. El gran desafío, por ejemplo, hacia las elecciones, hacia las propuestas que seguramente los candidatos van a colocar es cuáles son las nuevas generaciones de bonos. ¿Cómo conectamos los bonos, especialmente para los jóvenes y las mujeres, a la productividad, a la competitividad, a la mejora del capital humano, para que no sean unas transferencias ciegas, sino que de alguna manera se conecten a generar más valor para la economía, más valor para las empresas y más valor para las personas, ¿no? Por ejemplo, este año, cuando se determina el incremento salarial del 4%, ya en otro punto, pero tiene que ver con economía, que debe pagarse hasta el 31 de mayo, tanto en el sector público como en el privado. Estoy hablando de la reglamentación de ley 3888. Los empresarios privados del sector industrial de Cochabamba, concretamente, le han pedido al gobierno que les otorgue plazo entre 1 y 7 meses para cumplir con el pago del retroactivo salarial. Incluso desde los empresarios privados de Cochabamba
Cochabamba han indicado que se sienten prácticamente abandonados por la dirigencia máxima de los empresarios privados. Obviamente, pagar el primer y segundo aguinaldo les ha hecho complicar. Y ahora con estos temas, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es tu lectura de ello? Mira, evidentemente esto pues tiene un costo muy grande sobre las empresas formales, que son las que pagan el segundo aguinaldo, las que pagan los impuestos y las que ahora están obligadas también a hacer un incremento salarial. Y si eso tú lo contextualizas con lo que estamos viviendo en la actualidad, una desaceleración de la economía. No nos olvidemos que el pico máximo lo alcanzamos el 2013, después que fue 6.8, después 5.3, 4.7, y en los últimos 2 años, 2017 y 2018, el crecimiento fue solo de 4.2%, ¿no? Entonces hay una desaceleración de la economía que seguramente impacta en las empresas nacionales que no están pudiendo vender todos sus bienes y servicios y que paralelamente han sufrido de aumento de costos con segundo aguinaldo y por supuesto con el tema del reajuste salarial. Eso es costos y muchas empresas no pueden repasar esos costos a sus precios porque están en mercados muy competitivos. Entonces las empresas pues se ven fuertemente presionadas y tienen enormes dificultades financieras de flujo, por eso están pidiendo socorro al gobierno para que les prolonguen, digamos, los tiempos de parada. Y si este año también se da un segundo aguinaldo, como todo parece indicar por el tema electoral, la presión de costos sobre las empresas es más compleja aún y obviamente genera pues mucha inseguridad y seguramente malestar en algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Son las más afectadas, que son las más afectadas. El comercio informal, todo lo que es economía paralela está muy feliz y hay sectores como construcción, sector financiero, que siguen creciendo a tasas muy elevadas, porque no nos olvidemos que el promedio que tenemos que alcanzar para pagar el segundo aguinaldo es 4.5, pero no todas las empresas ni todos los sectores crecen a ese nivel. Lo que ha jalado mucho el crecimiento hacia arriba ha sido el sector público, el crecimiento del sector público que no genera valor y el crecimiento de algunos sectores tal vez vinculados a la minería, pero el resto ha estado creciendo por debajo del 4,2%. ¿no? En el sector agroindustrial, en el sector cruceño, por ejemplo, ¿cuál es tu lectura sobre estos temas? Bueno, el sector cruceño pues nuevamente ha sufrido un problema de precios. Como tú sabes, en este instante hay productores que están queriendo que la tonelada de soya esté alrededor de $300. Es el pliego petitorio en realidad, ¿no? Y los industriales están queriendo pagar $2.30, $2.40, algo así, ¿no? Y obviamente hay una gran distancia y ellos aducen dos cosas. Uno, que los precios de la soya a nivel internacional están muy bajos y eso por supuesto dificulta los ingresos, pero también que el Estado no le deja a los soyeros exportar soya en grano, simplemente soya procesada, ¿no es cierto? Con el pretexto de que primero hay que abastecer el mercado interno. Entonces el gobierno está frente a dos presiones, los productores que quieren precios más elevados, los industriales que tienen problemas de precios internacionales y que no pueden exportar grano y por supuesto en el medio buena parte de la población que vive. No nos olvidemos que la soya es el tercer producto de exportación en Bolivia y probablemente es el ingreso más importante para un departamento como es Santa Cruz, ¿no? Precisamente, hasta ahora no hay un humo blanco en todas las reuniones que tiene el gobierno con los representantes, productores soyeros. Entre el pliego petitorio está el pago de $300 por tonelada de soya que tú decías, que el sistema bancario considere bajar el interés de los créditos a los pequeños y medianos productores por la campaña de verano 2018-2019. Sí. Ahora mira, todo esto es muy antiguo y solamente salimos con el problema cuando se presenta esto. Esto ya ha ocurrido hace 3, 4, 5 años, pero viene el periodo de vacas gordas y nadie hace nada y todos simplemente se dedican a ganar dinero, digamos. Pero no se prevé este tipo de cosas. El Estado debería tener algunos tipos de seguros para los productores, de tal manera que ellos parte de las ganancias actuales, o digamos que han tenido en el pasado, las hayan acumulado para atender estos momentos difíciles. Entonces lo que ocurre es como no hay planificación en este tipo de cosas,
simplemente los empresarios y los productores legítimamente, porque baja el peso, dicen, bueno, aquí hay problemas, pero no han planificado. El Estado también no ha tenido una política industrial clara, no ha tenido una política para el sector adecuada, diciendo, ok, pactemos los buenos momentos, pero también pactemos los malos momentos. Preparémonos para los malos negocios. Ya en el sector agropecuario pues hay seguros, hay mecanismos de concertación, de negociación que deberían activarse en estos momentos cuando hay problemas y no simplemente improvisar. Ese yo creo que es uno de los temas más complicados y no nos olvidemos también que nuestro sector soyero pues es el que recibe probablemente el subsidio más importante que hay en la economía, que es el diésel. El diésel. ¿No es cierto? Que es un dinero muy elevado y eso por supuesto tiene que ver también con la productividad y la competitividad. Entonces, si hubiera una aproximación integral al tema agropecuario, al tema agroindustrial, probablemente estos problemas serían menores y no llevarían a la confrontación, ¿no? Ahora que ya en los surtidores solamente se tiene el biocombustible, así es. ¿Cuál es tu lectura? Porque tomamos en cuenta, en algunos medios de comunicación, redes sociales, ves que hay como un cierto romance entre el gobierno y los productores cañeros. El tema de la producción, la ampliación de la frontera agrícola para producir más alcohol, que es para este tipo de productos. ¿Cómo lees tú estos temas? Mira, yo creo que el gran problema que tiene el país es que cada vez importamos más diésel y es carísimo, ¿no es cierto? En algunos momentos hemos llegado a importar $1.000 millones en diésel y en parte gasolina. Entonces la pregunta es, ¿cómo haces una transición energética, ¿no es cierto?, al uso probablemente de biocombustibles, que resolverá parcialmente el problema? Pero el gran desafío es cómo pasas de una industria que ha dependido demasiado de los hidrocarburos a una industria que comience a utilizar energías renovables. Y ahí estamos pensando en energía eólica, en energía solar y obviamente en las baterías. Ya nuestro parque industrial, nuestro parque automotor tiene que comenzar a pensar en una transformación energética que nos lleve a utilizar cada vez menos gas y petróleo, ¿no es cierto?, y utilizar más de estas fuentes energéticas. En esa composición, por supuesto que el biodiesel tiene una parte importante, ¿no? Pero hay que cuidar también de que el biodiesel no produzca pues, el biocombustible no se haga a costas de no producir alimentos o de aumentar una frontera agrícola, ¿no es cierto?, solamente vinculada al tema de este biocombustible. Por lo tanto, eso es tremendamente complejo. Si uno ve el ejemplo brasileño, a Brasil le tomó 40 años utilizar el alcohol como energía, ¿no es cierto? Y eso hasta ahora sigue en proceso, pero no sustituye completamente el tema de el uso de otras energías. En algún momento, y yo creo que es ahora ese momento, tenemos que pensar en esta transición energética, porque probablemente la era de hidrocarburos tendrá 10, 15 años como máximo, se va a terminar. Todos los países están caminando a utilizar energías alternativas, ¿no es cierto?, y a democratizar la energía. Entonces, ese desafío es central para la economía y en esa ecuación está el tema del biocombustible. En algún momento se mencionó que el asunto del biocombustible podría ser hasta un gasolinazo encubierto. Sí, porque de alguna manera te están vendiendo una gasolina al mismo precio, pero de menor octanaje, y por lo tanto en algunos equipos o en algunos lugares del país necesitas consumir más gasolina, por lo tanto estás pagando más, ¿no es cierto? Evidentemente hay esa afirmación, ¿no? Es compleja, pero hay que comenzar a pensar todos los problemas del sector energético, donde hay muchos. Uno es el tema del biodiesel, del biocombustible, y otro es el tema de los subsidios que hay en la gasolina, pero también en el gas natural. Nuestro gas natural está tremendamente siendo subsidiado, fuerte, y eso lo estamos utilizando para producir electricidad que tenemos en sobreoferta. El país va a llegar más o menos a 3.000 megawatts cuando consume solamente 1.500 y la electricidad no se almacena. Pero hemos ido construyendo, digamos, no con planificación, sino con otros criterios, una sobreoferta de electricidad que utiliza un recurso que está cada vez más escaso, que es el tema del gas, cuando deberíamos estar pensando
en electricidad generada por una hidro, pero respetuosa del medio ambiente, por una hidro de caída baja, ¿no es cierto? Una hidroelectricidad que sería el camino al que vamos a seguir también hacia adelante. Entonces, la ecuación energética de los precios, de los biocombustibles, el tema del gas, el tema del diésel, es una ecuación súper compleja que no la estamos encarando con la seriedad suficiente. Un tema más económico, por favor. Sí. Viene la denuncia de que la empresa azucarera San Buenaventura, la EASBA, se encuentra en quiebra técnica al haber registrado pérdidas por un valor de 243 millones y medio de bolivianos en 8 de los 9 años que funciona y que registra un patrimonio negativo de 275 millones y 700 mil bolivianos a diciembre del 2018, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, el SIGMA, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, citado en el boletín Mediaciones. Sí, evidentemente, a ver, dentro de las empresas públicas, digamos, hay las grandes empresas, Yacimientos, Entel, Ende, y las que han surgido, las de nueva generación, yo diría, en los últimos 13 años. Y ahí está la empresa de azúcar, están estas empresas de cemento que van a estar en funcionamiento, la de vidrio, y son empresas relativamente pequeñas. Y yo creo que se necesita transparentar las cosas que están haciendo. En este caso, las denuncias son que en primer lugar no tenemos la caña suficiente, no tenemos los insumos suficientes, pero ya se ha hecho la fábrica, ¿no es cierto? Entonces no hay la caña suficiente. Si bien la caña de plátano ha aumentado, pero está yendo un poco a contramano, ¿verdad? Porque la fábrica está lista, no tienes el insumo y el mercado del azúcar también no ha entrado con la fuerza suficiente. Entonces, es una empresa con enormes dificultades financieras. El gobierno ha salido a desmentir, a decir que necesita tiempo, que solamente está utilizando el 30% de su capacidad, etcétera. Pero este es el caso de varias de estas empresas pequeñas que también están siendo fuertemente subsidiadas, ¿no es cierto?, por el gobierno. Por ejemplo, muchas de estas empresas de miel o estas empresas de leche, por ejemplo, el gobierno les compra, ¿no es cierto?, para el desayuno escolar, entonces tienen ahí un mercado garantizado y muchas veces los insumos que utilizan también están subsidiados. Son empresas que tal vez están con un criterio más social y no solamente empresarial. En términos de alimentos uno podría entender eso y ese sería el caso del azúcar. Pero de todas maneras, yo creo que en San Buenaventura hay un problema estructural. Es un problema que tienes, por un lado, no hay los insumos suficientes, o sea, sin caña no puedes hacer azúcar, y no hay la suficiente plantación de caña, y por otro lado, no estás produciendo la cantidad suficiente como para cubrir tus costos, y por lo tanto la empresa tiene pues enormes dificultades financieras a futuro y que aparentemente en el corto plazo no vas a resolver, salvo que le sigas metiendo plata desde el Estado para subsidiar esa empresa por razones sociales o políticas. Por si acaso, como contraparte para la gente del gobierno, portal de la agencia de noticias Fides sobre este tema, EASBA sigue siendo un proyecto de inversión y no una empresa. El viceministro de Presupuesto ha dicho que el estado financiero de la azucarera es positivo a favor del Banco Central de Bolivia, 33 millones de bolivianos por capitales e intereses. EASBA opera el 30% de su capacidad. Esto lo estoy leyendo como contraparte del gobierno. Así es, ¿no es cierto? Y evidentemente, ahora lo que sorprende es que ya son 9 años de proyecto. Generalmente estos proyectos deberían, cuando están bien planificados, demorarán pues 2 o 3 años, pero no 8 o 9. Claro. ¿No? Y por supuesto no nos olvidemos también que el Banco Central de Bolivia ha prestado dinero a esta empresa y a otras con tasas de interés también muy bajas, subsidiadas. Entonces, estas empresas estatales tienen todas las condiciones para funcionar, pero no lo hacen porque no hay una buena planificación y se las hace muchas veces con un criterio estrictamente político, ¿no? Bueno, estas decisiones políticas se van a ir incrementando en este año electoral. Hemos visto que cuando quieres hablar de resultados, generalmente lo manejas con temas económicos. Obviamente puedes tomar otra serie de medidas, anunciar incremento, anunciar segundo aguinaldo. ¿Cuánto le puede afectar a nuestra economía, a nuestro país, este tipo de medidas políticas económicas? Bueno, hemos entrado en un periodo electoral, ¿no es cierto?, fuertísimo. Muchas de estas medidas van a tener un costo fiscal que el gobierno está dispuesto a cubrirlos. Es decir, ya ha dicho que va a aguantar un déficit público de 8, 9%, con la esperanza de que a futuro cierre su brecha entre ingresos y gastos, lo cual parece poco probable, porque muchas de las inversiones y gastos que hace el gobierno no tienen la rentabilidad esperada. Por lo tanto, ese es un hueco
que en algún momento tenemos que serenamente ver qué se va a hacer sobre ese tipo de problemas, ¿no? Y el gobierno ha estado colocando el tema económico como el clivaje principal del debate electoral. El otro clivaje es el que hemos vivido hoy día, ¿no es cierto?, con la marcha, y tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la institucionalidad, el respeto al voto, y el otro clivaje fundamental va a ser el tema económico. El gobierno ha planteado este clivaje económico, y muchos analistas también lo han hecho de esa manera, mirando el pasado, ¿no es cierto? Es un clivaje entre Estado y mercado, privatización y estatización, bonos y no bonos, devaluar o no devaluar. Esta es una manera antigua, digamos, que además favorece una lectura negativa digamos, del pasado, y dice, bueno, van a volver los neoliberales. Al final el clivaje se vuelve, digamos, decir, bueno, va a volver el neoliberalismo y va a ocurrir como en la Argentina, con Macri y Bolsonaro en Brasil. Entonces, esa es una manera de colocar una trampa al debate económico, ¿no es cierto?, cerrando el debate, cuando ese clivaje probablemente ya no es el importante en la actualidad. En la actualidad el clivaje, la diferencia, sobre lo cual nosotros deberíamos estar escuchando un discurso y una propuesta, tiene que ver cómo superar el extractivismo que tenemos 200 años atrás. Cómo resolver el problema de la sostenibilidad del crecimiento respetando el medio ambiente, cómo resolvemos los temas de pobreza, pero no solamente vinculado al tema de ingresos, sino a la pobreza multidimensional, salud, educación y otras cosas. Cómo resolvemos los temas entre jóvenes, mujeres, ¿no es cierto?, y las desigualdades profundas que se están produciendo en el país. Y sobre todo, cómo resolvemos el pacto ético que se ha roto, ¿no es cierto?, en los últimos años, con el tema de la corrupción, con el tema espantoso de nuestra justicia boliviana, con el tema de la policía. Por lo tanto, el código con el cual el gobierno quiere que discutamos el tema económico es el del pasado. Estado, mercado, ¿no es cierto?, por una parte. Y por otra, quiere que nos concentremos en los instrumentos del desarrollo y no en los fines. Entonces, por ejemplo, preguntas, ¿qué va a hacer usted con el tipo de cambio? Es una pregunta tramposa, ¿no es cierto?, porque nadie en sano juicio te va a decir, voy a devaluar, ¿no es cierto? Sí. Porque, todos, oficialistas y opositores. Pues no lo van a hacer, porque esa no es la pregunta. La pregunta, ese es el instrumento. Es el objetivo del desarrollo en temas industriales es cómo hacemos más competitivo nuestro aparato industrial para que vendamos más bienes y servicios, que nos hace muchísima falta porque nuestras exportaciones vienen cayendo. En ese contexto, el tipo de cambio es una de las variables que podrían ayudar. Por lo tanto, no puedes responder al tema del objetivo del desarrollo, que es mayor desarrollo industrial y mayores exportaciones, simplemente diciendo, con la pregunta tramposa, ¿devalúas o no devalúas? ¿No es cierto? O privatizas o no privatizas. En este caso, tú tienes que hacer un enfoque de política industrial, donde entra tema de crédito, tema de tecnología, construcción de parques industriales, creación de ecosistemas, coordinaciones público-privadas. Es decir, tú tienes que tener un abordaje integral para que el objetivo del desarrollo, que es industrias más competitivas, se cumpla, donde el tipo de cambio es una variable más, no es la única, ¿no es cierto? Entonces, esas son las trampas, ¿no es cierto?, que el gobierno coloca en el debate, ¿no? El otro asunto es, ¿estatizas o privatizas?, ¿no? Entonces, obviamente la respuesta ahí es bien dicotómica. El problema no es ese, el problema es cómo hacemos que nuestras empresas estatales sean más eficientes, sean más capaces, produzcan más, generen más valor para la economía y para la sociedad. Esa es la pregunta. Y después habrá que discutir si el sector privado o el sector público lo hace, o una combinación de ambos es la solución para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque yo diría que en una primera reacción, si a mí me preguntan qué hay que hacer con las empresas estatizadas, pues hay que nacionalizarlas a la boliviana, es decir, hay que recuperar nuestras empresas estatales de los grupos corporativos, de los sindicatos, de los politiqueros, que ahora están controlando esas empresas, no con eficiencia, no con capacidad, sino simplemente como captura, digamos, de un botín político. Entonces, quieres hacer un cambio radical en yacimientos, en Entel, saca a los políticos, que vuelvan los técnicos, que vuelvan los bolivianos más competentes a administrar eso. Porque el objetivo es que estas empresas generen valor económico y valor social, ¿no es cierto? Y no solamente decir el tema de la propiedad. El tema de la propiedad es una falsa discusión, como es una falsa discusión el tema del tipo de cambio, como es una falsa discusión el tipo de los bonos, por ejemplo. Finalmente, Gonzalo, porque ya se nos cierra el tiempo,
hay los temas urgentes que los hemos tocado muchas veces acá en el programa, temas de género, temas de violencia, de medio ambiente, temas de democracia, por ejemplo. Sin embargo, al ciudadano, mientras tenga esa sensación de que económicamente la cosa está bien, ¿tú crees que puede cambiar de decisión a la hora de sufragar? Yo creo que el ciudadano no puede estar pensando solamente con el bolsillo, porque eso es lo que probablemente... ¿Crees tú que eso no pasa? Yo creo que pasa, ¿no es cierto? Creo que pasa, pero no es el mejor camino. Yo creo que los bolivianos o sea, los que creen en ese tipo de cosas, pero yo creo que hay mucha gente que no piensa con el bolsillo solamente, sino que piensa con el corazón, piensa con la cabeza, piensa en sus hijos, piensa en el futuro. Entonces, yo creo que pensar que simplemente confundir esta burbuja de consumo, esta riqueza artificial que hemos vivido con desarrollo sería equivocado. Yo creo que una de las cosas que no pueden matar, ¿no es cierto?, en los ciudadanos es su aspecto aspiracional. ¿Qué quiero hacer? Este no es el fin de la historia. Este modelo económico no es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pensar en los hijos y en los nietos. Piensen en los hijos y en los nietos y qué tipo de economía queremos dejarles. ¿Queremos dejarles esta vieja economía de los recursos naturales que genera populismo, que genera rentismo, o quieres dejarle una economía creativa en base al capital humano, una economía inclusiva, una economía que comparte, una economía verde, que sea sostenible? Esa es la economía que... Entonces, cuando tú comienzas a pensar, no solamente en el día a día, ¿no es cierto?, sino en una perspectiva de mediano y largo plazo, en el tipo de economía que queremos dejar a nuestros hijos y nietos, probablemente la perspectiva es mucho más interesante, la reflexión puede ser mucho más abierta, porque hay que comenzar a pensar de que ya la economía de mirar al suelo en busca de recursos naturales ha terminado. La economía de tu hijo y de mis hijos van a estar aquí arriba, en las nubes del Internet, en economías creativas, en territorios inteligentes, en software, en conocimiento, en creatividad, en innovación y sobre todo en capital humano. Eso es lo más valioso que tiene este país. Entonces necesitas un shock de capital humano. ¿Quieres dejarle futuro a este país? Hagamos una revolución con nuestro capital humano, nuestros jóvenes, nuestros universitarios, porque ahí está el camino de la solución de largo plazo. Los recursos naturales se acaban, pero las ideas jamás, y las ideas son las que han transformado el mundo, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo, como siempre es un placer poder conversar con vos. Gracias por venir a Jaque Mate. Muchas gracias por tu invitación, fue un placer. Igualmente, vámonos por favor a la pausa, aguárdenos unos segundos, tenemos mucho que compartir con ustedes. Ya está el maestro René Antezana, el escritor orureño, pintor, también voy a poder hablar con él y bueno, es alguien a quien admiro mucho. También está Samuel Montaño, analista experto en defensa militar. Observaciones al avión Pampa 3, el que está negociando Bolivia con Argentina. Aguárdenos unos segundos, ya volvemos. La unidad móvil también lista porque...